Ah, Ok, ya bueno. Muy buenos días. Como dijo el doctor, yo el día de hoy presentaré sobre ansiedad social y fobia específica. Y vamos a partir por el trastorno social. Bueno, el trastorno social se caracteriza por tener la persona un miedo intenso a distintas situaciones sociales en las cuales podrían ser como juzgadas o escudriñadas por otras personas. Hay un temor a ser evaluado negativamente, o sea, que piensen que él tiene signos como es ansioso, que es débil, que es aburrido, desagradable, en el fondo cosas malas de él. Y este trastorno se representa como un continuo, o sea, en varias situaciones sociales. Entonces va, por ejemplo, desde conocer a personas nuevas, entrar como en un grupo de personas, a, no sé, a presentar, ¿cierto?, en algún contexto como delante de otras personas. En cuanto a los criterios diagnósticos del DSM-5 para fobia social, el primer criterio A es miedo o ansiedad intenso en una o más situaciones sociales, a las que se va a ver expuesto el individuo a un posible examen por parte de otras personas. Por ejemplo, mantener conversaciones, reunirse con personas distintas, ser observado, por ejemplo, comiendo, bebiendo, y actuar delante de las otras personas. Importante que en niños también esta se puede dar no solamente con los adultos, sino que también como con niños de su edad. El individuo que tiene miedo a actuar para o mostrar síntomas de ansiedad que los valoren negativamente el resto. Es decir, que lo puedan humillar, avergonzar, y que esto se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas. C, las situaciones sociales casi siempre provocan miedo y ansiedad. D, estas situaciones sociales se evitan o se resisten con este miedo o ansiedad intensa. E, el miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y el contexto sociocultural. Y el miedo o la ansiedad o evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. Criterio G, el miedo, la ansiedad o la evitación causa un malestar clínicamente significativo para la persona o un deterioro social, laboral o en otras áreas importantes de su funcionamiento. Este miedo, ansiedad, evitación no se atribuye a efectos fisiológicos de alguna sustancia como droga, medicamento, ni a otra afección médica. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por otro trastorno mental como el trastorno de pánico, el dismórfico corporal o un TEA. Y si existe una afección médica, el miedo, la ansiedad y la evitación no están claramente relacionadas. Y también hay un especificador que es solo de actuación, que el miedo solamente se limita a hablar o actuar en público. Entonces, en cuanto a la evaluación, acá se nos presentaron como dos preguntas que podrían fácilmente llevarnos a un diagnóstico, que sería, ¿usted evita situaciones o actividades sociales? Y la otra, ¿tiene miedo, se siente avergonzado de situaciones sociales? Entonces, estas dos preguntas nos podrían orientar rápidamente a algo de trastorno de ansiedad social. Siempre muy importante preguntar las comorbilidades y también tener en mente que el trastorno depresivo podría estar enmascarando un trastorno de ansiedad social. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de vida de este trastorno es de alrededor de un 13%. La prevalencia en 12 meses en adultos es alrededor de 8% y es similar en adolescentes. Hay que tener en cuenta de que un desarrollo temprano de esta patología, o sea, menos de 13 años, usualmente va a tener un curso crónico. Las comorbilidades más frecuentes que se dan en este trastorno son el trastorno depresivo, otros trastornos de ansiedad, trastorno por uso de sustancias y el trastorno de personalidad evitativa. También el trastorno de ansiedad social en sí es un factor de riesgo para el desarrollo también de trastorno depresivo, trastorno de uso de sustancias, muchas veces buscando como un efecto terapéutico para este mismo trastorno de ansiedad, y enfermedades cardiovasculares. Hay que considerar que esta enfermedad tiene un alto nivel socioeconómico, ¿ya? Y de las personas que tienen este diagnóstico, más del 90% informa de deficiencias psicosociales. Por ejemplo, el niño hay más riesgo de deserción escolar. También hay problemas en los adultos como en su rendimiento, ¿cierto? Laboral y en el fondo en su calidad de vida. Más de un tercio informa de discapacidades graves, ¿ya? Y el 30% de las personas, o sea, solamente el 30% recibieron tratamiento. A menudo este trastorno también se confunde con la timidez,
que es algo que se ve bien frecuente, niños que tienen un trastorno y que dicen, no, él es así, él es tímido, pero realmente está afectando su funcionalidad y su calidad de vida. Entonces, por eso a veces puede parecer como poco reconocido y puede ser subtratado. Importante mencionar la adolescencia, ¿cierto? Que es un el desarrollo importante, donde aquí sí puede haber como una gran progresión y mantención en la habitación de estos jóvenes que ya vienen con altos niveles de ansiedad social. Entonces, esto es importante saberlo porque nos guiaría o sea, a saber que es un periodo clave, ¿cierto?, para intervenciones y prevención. Este es un periodo importante que afectaría harto como un adolescente, ¿cierto?, con un trastorno social, porque es un periodo donde ellos salen de la familia, ¿cierto? Hay un mayor interés por las opiniones de los pares. Eso. En cuanto a la etiología, vemos que es multifactorial. Hay una contribución genética y ambiental, ¿ya? Primero tenemos lo genético, que los niños que tienen este trastorno tienen una mayor contribución genética, ya que sería alrededor del 53% versus el adulto un 23%. Pero bueno, se han hecho estudios como para evaluar qué genes son los que están jugando un rol ahí, pero se necesitan muestras más grandes como, para poder decirlo. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar del temperamento inhibido, ¿cierto? Que tiene gran contribución, como sabemos, el temperamento genético. Entonces, en estos niños se vería mayor rasgo de neuroticismo, menos de extroversión y también podría haber como menor búsqueda de la novedad. Entonces, esto genético que viene el niño es solamente, o sea, le va a dar una vulnerabilidad, pero no por sí solo va a ser como el diagnóstico, siempre se suman como factores ambientales. ¿Cuáles pueden ser estos factores ambientales? Por ejemplo, condicionamiento, aprendizaje observacional, comportamiento de los padres y visión de comportamiento. Entonces, acá es muy importante también, como es ahí, los comportamientos de los padres. Si hay un padre que tenga un trastorno de ansiedad social, esto es un gran predictor para que ya el niño en etapa preescolar presente síntomas ansiosos y evitativos, ¿ya? Por ejemplo, si por el contrario, el padre, que generalmente es lo que se ve más, el padre, que es una persona que tiene harta búsqueda de novedad, ¿cierto? Le gusta hacer cosas nuevas, tener riesgo, eso sería un factor protector para el desarrollo de un trastorno de ansiedad social. Bueno, aquí hay como una simplificación de un modelo, ¿cierto? Donde tenemos el temperamento, como dijimos, autoneuroticismo, baja extroversión, baja búsqueda de novedad, también cómo son los padres, cómo los ven, cuáles son las relaciones que ellos han tenido con padres y los eventos sociales que él ha tenido, la experiencia, ¿cierto? Entonces esto va a llevar... entonces, si tenemos como factores de riesgo, podemos llevar como a distintos grados de situaciones de evaluación social que son amenazantes, ¿ya? Y con una base como neurobiológica y como sesgos cognitivos específicos van a llevar hasta que la persona esté detectando frecuentemente situaciones de evaluación social y evitándolas y claro, eliminando o evitando esta amenaza, llevando como a conductas seguras. Y eso va a llevar a déficit de la funcionalidad, ¿cierto? Entonces, este estado de ansiedad social, cuando haya una interferencia en la vida del paciente, estamos hablando que ya es un trastorno de ansiedad social. En cuanto a la neurobiología, se ve que acá hay funciones en el sistema amígdala, hipocampo, el hipotálamo, corteza prefrontal, precisamente, ¿cierto?, la órbita frontal. Entonces, cuando se ha visto que hay se enfrentan como a situaciones sociales como amenazantes, aumenta, ¿cierto?, la actividad de la amígdala y de la corteza orbitofrontal. También hay una regulación del sistema serotoninérgico y dopaminérgico. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que nos podríamos plantear en un paciente con trastorno de fobia social, está, como mencionamos, la timidez. Aquí juega como un poco para los dos lados, porque dentro de las personas que son tímidas, ¿cierto? Muy pocas realmente tienen un trastorno de ansiedad social, ¿ya? Pero también muchas personas que tienen trastorno de ansiedad social a veces son consideradas solamente como que es tímida, ¿ya? No como que es un trastorno. La agorafobia, que no hay un temor al escrutinio público. El trastorno
de pánico que podría darse, por ejemplo, en un contexto, en un paciente con trastorno de ansiedad social, como en relación a un evento como social, pero bueno, el trastorno de pánico incluye como otras situaciones. En cuanto al trastorno de ansiedad de separación, esto está más ligado a la figura de apego, ¿cierto? Entonces, si la figura de apego está, el paciente podría socializar perfectamente. El trastorno de dimorfia corporal, que ahí más que nada como estamos hablando de una parte como del cuerpo. En el TEA, es más que ahí también se puede ver como la intención social, que hay distinta, porque los pacientes con trastorno de ansiedad social tienen una intención, como que les gustaría en el fondo socializar, como que hay una mayor intención. Y el trastorno de personalidad evitativo, que si bien pueden coexistir, el trastorno de personalidad evitativo incluye como un mayor abanico de situaciones de evitación. Ya, en cuanto al tratamiento, tenemos acá, ¿cierto?, la psicoterapia y la farmacoterapia. Entonces, ¿qué escoger uno sobre otro? Aquí hay que evaluar la preferencia del paciente, la respuesta a tratamientos previos y las comorbilidades. Entonces, en cuanto a la psicoterapia, tenemos que la terapia cognitivo-conductual es la primera línea de tratamiento. Las tasas de respuesta van entre 50 y 65%, siendo superior al placebo. Y las tasas de remisión van entre 8.8 a 36%. También hay que considerar que existe una terapia cognitivo-conductual guiada como digital, que ha tenido resultados similares a la terapia como en vivo. La terapia psicodinámica ha mostrado tasas similares a la cognitivo-conductual, tanto en respuesta como revisión a corto plazo y hasta un periodo de 24 meses. La terapia interpersonal, la terapia de mindfulness, muestran mejores resultados que los grupos control, pero pero en menor medida que la terapia cognitivo-conductual. Entonces aquí en este tipo de terapias hay necesidad de mayor estudios. En cuanto a la farmacoterapia, se ha visto, bueno, los estudios de farmacoterapia y terapia cognitivo-conductual, al parecer tendrían como una eficacia similar a corto tiempo, pero los estudios comparativos que se han hecho sugieren que con las psicofármacos habría una respuesta inmediata, pero con la terapia cognitivo-conductual los efectos serían mucho más duraderos. Y las combinaciones de ambos han tenido resultados inconsistentes en los distintos estudios. En cuanto a la farmacología, los ISRS y los duales son la primera línea de tratamiento. Se han visto que los estudios que son superiores a placebo son medicamentos que tienen bajo efecto adverso, podrían tener efectos sobre las comorbilidades de trastorno de ansiedad social, tienen respuesta a corto plazo y en general los estudios no muestran mayor diferencia entre los ISRS. En cuanto a las dosis, van a ser en rango similar a un trastorno depresivo. Generalmente se espera 4 semanas para evaluar la respuesta. Sin embargo, hay, por ejemplo, estudios con paroxetina que han mostrado que un cuarto de los pacientes no presentaron mejoría a las 4, pero sí a la 8ª semana. Se sugiere que luego de que alcanzamos una estabilidad de la sintomatología, el tratamiento se mantenga de 3 a 6 meses. Si respuesta, siempre verificar adherencia, comorbilidades e intentar con otro ISRS o duales. Entonces aquí un resumen como de la evidencia en cuanto al tratamiento. Tenemos que tanto los tratamientos psicológicos como farmacológicos son efectivos, que la terapia cognitivo-conductual digital es igual de efectiva que la presencial, y que en cuanto a los ISRS, incluyendo la paroxetina, sertralina, fluoxetina, citalopram y la fluoxamina, las duales vacunas son efectivas en este tratamiento. La fenelcina también aparece como posible beneficio, se ha hecho un estudio con pequeños números de control placebo, pero todavía igual la evidencia como que es limitada. También se muestra acá una revisión sistemática. En el fondo se evalúa cómo funciona la terapia cognitivo-conductual más psicoterapia. Y en ambas mostraba que a corto plazo es mejor ambas juntas, pero se ha visto que a largo tiempo solamente la terapia cognitivo-conductual es igual de buena que ambas juntas.
Entonces, acá, si tenemos un paciente que le iniciamos tratamiento, si a las 4 o 6 semanas vemos que tiene una respuesta parcial, nosotros podemos revisar y mantener el tratamiento, ¿ya? Si el ISRS fue efectivo, pero no lo toleró bien, se puede cambiar por otro, o por un dual. Si a las 4 o 6 semanas la respuesta fue inadecuada, ahí, ¿qué podemos hacer? Si nuestra primera línea fue la terapia cognitivo-conductual, podemos agregar un ISRS. O si escogimos ISRS, podemos agregar terapia cognitivo-conductual o aumentar la dosis del fármaco. Ahora, si la respuesta fue mínima, luego de realizar este cambio, siempre hay que revisar el diagnóstico y las comorbilidades, ¿ya? Acá, ¿qué se puede hacer? Si no podemos sumarle al ICRS la terapia cognitivo-conductual o viceversa, o también se pueden aumentar las sesiones de terapia cognitivo-conductual, o consultar una segunda opinión. Ahora, si toda esta optimización no tenemos una respuesta adecuada, bueno, y se puede graduar también el ISRS si es que no se hizo antes, y considerar también una respuesta terapéutica retrasada. O sea, se podría como considerar esperar 12 semanas. También se podría, si usamos dual y ISRS y no anduvimos bien, se puede considerar la fenelcina. Y también la benzodiazepina a corto plazo, pero nunca a largo plazo. Y también se pueden hacer pruebas terapéuticas con pregabalina o gabapentina. Evitar los beta bloqueadores, la buspirona y los antipsicóticos. Ya, eso en cuanto a fobia social. Ahora vamos a ver fobias específicas. Entonces, en cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos que criterio A, miedo, ansiedad intensa por un objeto o situación específica, ya sea volar, por ejemplo, animales, inyecciones, ver sangre. Este objeto fóbico siempre va a provocar miedo o ansiedad inmediata. La situación fóbica se evita y se resiste activamente con miedo y ansiedad intensa. El miedo o ansiedad es desproporcionado para el peligro real, que plantea como para la situación específica o en el contexto sociocultural. Este miedo y ansiedad, el miedo, la ansiedad de la habitación es persistente y dura por lo menos 6 o más meses. Esto causa un malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas del funcionamiento, y no se explica por síntomas de otros trastornos mentales, como el miedo, ansiedad o evitación de situaciones asociadas a trastornos de pánico u otros incapacitantes, como la agorafobia, objetos o situaciones relacionadas con obsesiones, como el TOC, luego de sucesos traumáticos como el trastorno de estrés postraumático, dejar el hogar o separación de la figura de apego, que sería el trastorno de ansiedad por separación, o situaciones sociales, que vimos la ansiedad social. Y aquí es importante especificar si puede ser animal, si es por entorno natural, si es sangre, inyección o herida, o si es situacional. Entonces, generalmente la fobia, el individuo va a ser capaz de identificar su fobia como algo que no es razonable, lo que indica, ¿cierto?, que hay un importante insight, lo cual permite que puedan hacer entrevistas o evaluaciones con autorreporte o diagnóstico. Se plantea en general realizar 2 preguntas, la primera enfocada, ¿cierto?, en la habitación, la segunda, resistencia. Ya, en cuanto a la epidemiología, acá tenemos un cuadro. Bueno, la prevalencia de vida media es 7,2%. Ya, entonces, lo que se ve en los distintos estudios, podemos ver que hay una gran variabilidad, en la prevalencia en distintos lugares. Primero, igual se piensa que puede ser, usaron distintos métodos, ¿cierto? Pero al evaluar distintos lugares que tuvieron la misma metodología, hay diferencias, ¿ya? Entonces, esto se puede deber o ponernos a pensar que existen diferentes factores que quizás no conocemos y que sería necesario estudiar, ¿cierto?, para poder prevenir y tratar. En cuanto al género, vemos que hay gran diferencia entre mujeres, que es más frecuente en mujeres, y las mayores diferencias se dan en Chile, en Noruega, en el área rural y en Hong Kong, siendo 3 veces más mujeres que no. Se explican desde la visión como darwiniana, de que sería un proceso de selección, donde la mujer evitaría ciertas situaciones de peligro, especialmente como en etapas de reproducción o de crianza. En cuanto a la incidencia,
como cuando inicia la fobia, de las personas más frecuentes que digan que es desde pequeño, desde que pueden recordar. Entonces, la mayor incidencia se daría a los 5 años, claramente así, mayor en mujeres. Y después tendríamos un segundo pic alrededor de los 25, 30 años, ¿ya? Que acá sería como una etapa donde sería como de reproductiva o de crianza. Y finalmente como ya etapas más tardías de la vida, donde podrían aparecer ciertos otros estresores vitales, cierto miedo a que también, no sé, fallezca algún ser querido, ¿cierto? Y se suman patologías, entonces ahí hay otro pic. Ya, este cuadro lo que muestra es que si bien es bien prevalente un miedo como algo específico, no lo es así la fobia específica, porque generalmente, a pesar de que está el miedo, no está la evitación, ¿ya? Y lo que se ha visto es que las fobias más frecuentes son las fobias a animales y a la altura. En cuanto al curso clínico de esta patología, vemos que las fobias específicas no son transitorias, generalmente son persistentes, reflejando su cronicidad. Acá distintos estudios evaluaron, ¿cierto?, la persistencia del cuadro. Acá, por ejemplo, en este tenemos que al año va del 9 al 20%, a los 12 años del 6 al 28%, en este otro del 25 al 38%, a los 10 años, y este otro es la prevalencia a los 3 años, alrededor de 12-19%. Ya, estas fobias específicas van a ser un gran predictor para desarrollar otros trastornos de ansiedad, también trastornos de ánimo y de ansiedad. Los pacientes que tienen fobia específica, generalmente el 61% menos de los casos tiene alguna comorbilidad, ¿ya?, de salud mental. Estos datos sugieren que la incidencia de otros trastornos mentales podrían disminuir en el fondo si nosotros hiciéramos un tratamiento eficaz de la fobia específica. ¿Cuáles serían los factores de riesgo entonces para el desarrollo de esta fobia específica? Primero, como mencionamos, el sexo femenino sería el factor de riesgo más importante. También se ve que el bajo nivel educacional llevaría más riesgo, y el estado marital, pero, que sería como cuando están casados. Aquí había una variación geográfica, que generalmente los pacientes que tenían, los pacientes con mayores ingresos, tenían mayor riesgo las personas casadas, más que en los países de bajo ingreso. Y esto se vería porque habría mayor riesgo de depresión, y la depresión podría llevar a fobia como factor de riesgo. En cuanto a los factores genéticos, también se ha visto que acá cuando hay un familiar que tiene una fobia específica, mayor probabilidad que la persona lo tenga. En cuanto al tratamiento, bueno, la fobia específica solamente se tratan alrededor del 10 a 25% de los pacientes que lo padecen. ¿Y cuáles van a ser los predictores que van a generar que un paciente consulte por esta fobia? Es que genere mayor discapacidad, ciertas fobias como particulares como volar, altura y espacio cerrado, y un mayor número de fobias. En cuanto al tratamiento, tenemos la terapia de exposición, que actualmente es el trastorno de elección para la fobia específica, ¿ya? Está la forma estándar, como en vivo, como presencial, y la de realidad virtual, que se ha usado harto como para el miedo a las alturas. Se ha visto las diferencias como entre sesiones múltiples, que por ejemplo en total durarían 3 horas, y una sesión única, que sería como masiva, es decir, como de 3 horas, y se vio que ambas podían ser igual de efectivas. También es importante evaluarlo en múltiples contextos, porque una de las causas de recaída era que generalmente este estímulo fóbico se presentaba en un contexto distinto al que se había como tratado, entonces ahí genera recaída. Por eso es importante múltiples contextos. Y bueno, la mayoría de los estudios evalúan esta terapia como a corto plazo, entonces hay como una falta de estudios que vean cómo funciona más a largo plazo.
En cuanto a la farmacoterapia, no es un tratamiento muy común. Se ha usado D-cicloserina, que es un antibiótico que podría facilitar el aprendizaje como de la extinción del miedo, por su papel como receptor agonista de N-metil-D-aspartato. Y también los glucocorticoides también parecían tener un papel como en el procesamiento de la extinción del miedo. Y estos se usan generalmente antes de hacer la terapia de exposición. Eso, muchas gracias. Ay, ¿cómo abro esto? Ahí sí, ya. Súper bien, Tiare. Muy buena presentación, bien completita. Era un tema relativamente amigable, pero amplio. Quisimos agruparlo juntos, fobia, o sea, en el fondo ansiedad social y fobias, porque antiguamente se entendían como dentro del capítulo de fobia. Entonces, pero hoy en día sabemos de que no es exactamente igual, aunque igual la consistencia de la evidencia que eso no es así, o sea, de que es distinto, no es tan sólida como, bueno, como muchas cosas. Espérame. eh, Ay, perdón. Que no puedo abrir esto como para que se vean todo. No importa. ¿Sí? ¿Lo dejo de compartir? Quizá eso es el problema, sí. Dale. Ahí sí, ya. Mm, Así que, bueno, ¿qué, qué me podría ir, cómo te sentiste? Un poco, ¿qué sentiste como que aprendiste distinto al preparar esta presentación? ¿Qué aprendí distinto? Bueno, yo creo que el trastorno de ansiedad es algo que vemos frecuentemente como en infanto juvenil, bueno, en adolescentes. Y quizás como a veces como que aprendí que quizás buscarlo más activamente cuando, por ejemplo, el paciente está con un cuadro depresivo, porque igual para ellos sería como muy importante su desarrollo social. Entonces ahí ir a mirarlo más activamente, no necesariamente como, a pesar de que no funcionado como espontáneamente, porque muchas veces se oculta, es algo que no se dice. Eso en cuanto como al trastorno de ansiedad social y a la fobia, bueno, efectivamente algo que no se consulta mucho, que como nunca me ha llegado alguien como consultando como por una fobia específica, o conozco gente que tiene fobia específica y nunca considerarían tampoco consultarlo, entonces ver como, también ver cuánto está como influyendo quizá en la persona, porque hay a veces hay sí pueden, por ejemplo, esto miedo a volar, quizás sí interfiere como en su funcionamiento. Claro. Sí, pues en general es raro que, no sé, pues alguien efectivamente consulte con fobia específica, a menos que, como tú bien dices, interfiera como en el día a día. Pues. Y en general, no sé, pues el gallo con fobia a las arañas, si bien es cierto, siempre hay arañas, pero no es como que uno viva con las arañas todo el rato como para que noten que estén impidiendo el funcionamiento del día a día. ¿Ya? Pero sí que hay algunos escenarios donde pudiese sí ser un poquito más frecuente que consultes. Tú, eh, ahora, igual como tú bien dices, dado que esto está instalado hace un rato, muchas veces es limitante para algunas personas ni siquiera intentar ciertas situaciones. Me acuerdo como el escenario puntual de la fobia a la sangre y el estudiar áreas, cosas relacionadas al área de la salud. Y es un caso bien particular del tema de la sangre. ¿Tú pudiste leer algo de eso, Piera? O sea que igual había mayor evitación como el fondo asistir a tratamiento médico, porque es como la fobia está como representada como en el médico, en la salud, entonces hay mayor como evitación. Claro, pero en el fondo, ¿qué complejidad de manejo se te ocurre que podría surgir a partir de la fobia a la sangre que se ve distinto a otras fobias? En el fondo, ¿cómo es la respuesta
fóbica de un paciente que, por ejemplo, tiene aracnofobia a un paciente que tiene fobia a la sangre o fobia a como a las agujas, puntualmente? No, creo que no lo leí. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna idea de que se les ocurra? Como, ¿por qué pudiese ser un poco más difícil de manejar? Que en el caso de las agujas o, por ejemplo, la sangre, generalmente da como una reacción vagal, a diferencia de las otras que como que aumenta el tono enérgico y la respuesta que uno ve es distinta. Exacto. Entonces, le da cierta complejidad a la terapia de exposición ese detalle, ¿ya? Porque en el fondo uno puede trabajar más fácil con alguien que tiene una respuesta enérgica y con estrategias como de terapia cognitivo-conductual o de sensibilización, pero en el caso de la reacción a la fobia a la sangre o a la fobia a elementos punzantes, como suelen generar reacciones vagales, claro, tiene un grado de complejidad para la terapia de desensibilización porque se les empieza a desmayar en ese sentido. Entonces, obviamente requiere un periodo como de entrenamiento previo, como para tolerancia a esta y como adaptación para evitar las reacciones vagales antes de empezar a hacer la terapia de sensibilización per se. Entonces, protocolos específicos para fobia en casos de reacciones vagales, ¿ya? No es tan fácil, no mucha gente las hace, ¿ya? Obviamente es raro que nos consulten a nosotros estos pacientes, porque a diferencia de otras cosas en la vida, como que hay una intuición popular de que esta cuestión la tratan los psicólogos y no los psiquiatras. Como que, sí, pero probablemente, claro, en el tema de las fobias, la psicoterapia, la terapia de sensibilización probablemente es un poco más, o sea, tiene un rol predominante, y los fármacos, si bien es cierto en algunos casos, sobre todo en ansiedad social y todo, pudiesen funcionar relativamente bien, pero claro, pero acá es la psicoterapia sobre todo como lo importante, ¿ya? Interesante la terapia que mencionaste de la fenicina. Cada vez ¿Tú sabes lo que es la fenicina? Unimado. ¿Mm? Unimado. Unimado, efectivamente. Entonces, es interesante porque uno como que uno no ocupa, bueno, nosotros lo tenemos IMAO acá, entonces es difícil, pero como que cuesta imaginarse cómo usar ese IMAO específicamente, ¿sí? Pero efectivamente la fenexina tiene algunos, fíjate que algunos nichos bien específicos. Es interesante el fármaco, los invito a tenerle una miradita. Otras cosas que eventualmente podrían servir en estos pacientes, la clomipramina, ¿ya? Estoy hablando de fobia social, ¿ya? El algoritmo de Harvard, si mal no recuerdo, lo incluye. Pero la verdad, no sé, ¿tú hay alguna necesidad ocupar así como ese nivel de tratamiento por fobia social? En general responden bien. En general, con una buena psicoterapia y muchas veces con un IR, yo creo que una sola vez tuve que pasar mal, pero en general andan relativamente bien, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? De lo que quería comentar. Sí, bueno, también se puede ocupar mirtazapina como alternativa, ¿ya? Pero en general, como que, como decía ahí, actuales andan bastante bien. Pero échale una mira a la fenelcina porque es como raro que uno en los algoritmos en Harvard también lo ponen como, le ponen un nicho relevante, ¿ya? Entonces, como segunda, tercera, incluso segunda línea en Harvard. Entonces, es importante. Eso, no sé si alguien tiene alguna duda, comentario. Renato, bueno, yo tengo una duda que para Renato, para cualquiera, que a mí me encuentro muy difícil diferenciar, como se mencionó al principio de la presentación, la diferencia entre la ansiedad social y el trastorno de personalidad evitativo. Porque en general siempre son como que yo creo que
requiere muchas evaluaciones, porque generalmente es evitar el escrutinio público, las evaluaciones sociales, quedar como mal parado. Entonces, ¿cuál sería como la clave ahí para diferenciar el uno y el otro? Una buena pregunta. ¿Diario le podéis contestar? Lo que decía, o sea, puede ser coexistente ambas, que es bien frecuente, pero el trastorno de personalidad evitativo abarca como más aparte de lo social, como no solamente está enfocado en eso. Claro, pero si le pudiera dar quizá algunos tips un poco como más específicos, porque claro, como el abarca más, o sea, abarca más áreas como un poco ambiguo, ¿cierto? Entonces lo que quiere saber el Pepe en el fondo es como, a ver, como qué cosas a uno le podrían hacer sospechar de que esto va más allá de una ansiedad social y es más bien como un trastorno de personalidad, como de tipo evitativo. ¿Me escuchaste, Tiare, o no? Sí, sí, estoy pensando porque no lo leí como a profundidad la diferencia, pero me imagino que debe haber como también una diferencia en el curso como del trastorno de fobia social versus como el trastorno de personalidad evitativo. Y debe ser mucho más como disfuncional o también afectar, por ejemplo, las relaciones más cercanas, no solamente como en esto, como en lo nuevo, en las otras personas, como en presentar, sino que también como dentro de su círculo como más cercano. Claro. Claro, o sea, efectivamente, probablemente elementos que hacen sospechar un trastorno de personalidad evitativo versus una fobia social. Probablemente, claro, recordemos un trastorno de personalidad es un patrón maladaptativo presente en múltiples situaciones en el cual hay una inflexibilidad a partir de sus rasgos de base y que se presentan en la gran mayoría de los escenarios de la vida. Entonces, efectivamente, acá la fobia social muchas veces está circunscrito a como esa distorsión cognitiva de como el miedo que lo evalúen mal, que consideren que es torpe, inútil, etc. Pero el TP evitativo es un nivel bastante más desfuncionalizante, en el sentido que son pacientes que muchas veces se postergan mucho, que evitan salir, que evitan interactuar con gente, que en los trabajos suelen tener problemas porque suelen ser tremendamente complacientes a partir de sus rasgos, entonces les cuesta mucho poner límites para no molestar a los demás. Habitualmente la sufren harto, y como bien dice, es como más pervasivo, en el sentido que involucra como muchas más dimensiones que situaciones un poco más acotadas a lo clásico de la exposición y el escrutinio. Son personas que en general, como les digo, se desfuncionalizan bastante. Entonces, muchas veces interactúan un poco con gente en general. Tienen como la autoestima bien mermada también a partir de eso. Y ¿cómo se llamaba ahí está tú ya. ¿Cómo se llamaba esta canción de Simon and Garfunkel? ¿Te acuerdas que hay una canción de un grupo bien antiguo, que este grupo se llama Simon and Garfunkel, que se llama I Am a Rock. Escúchenla. Y como con la letra, ¿ya? O sea, independiente si les guste o no les guste la canción, es bien claro el trastorno de personalidad evitativo del gallo. Es súper choro, uno casi que podría agarrar los criterios diagnósticos casi. I am a rock. ¿I am a rock se llama? Bueno, sí. Bueno. Al final lo central en el trastorno de la personalidad evitativa es este miedo al rechazo que se manifiesta en todas las situaciones. Claro, ¿no? Y como sobre todo la distorsión de como en el fondo su propia efectividad interpersonal y como su capacidad para vincularse con el mundo, pero la diferencia es que acá sí hay una intención, les gustaría, pero no lo logran, y dado que no lo logran, ocupan estrategias para no sufrir finalmente. Y entonces evitan relaciones de pareja,
evitan amistad, evitan en general, como tener finalmente la menor interacción posible para eso, ¿ya? En el caso de la fobia social, habitualmente les pasa que más bien o se ponen nerviosos, o dan crisis de angustia cuando les toca presentar, o que les cuesta interactuar con gente nueva, que les cuesta hacer amistades porque tienen miedo a integrarse, pero que finalmente empiezan a hacer, no es que se aíslen, no es que dejen de ir a la universidad, no es que dejen de salir de la casa, sino que más bien intentan, fracasan, se angustian. Es como un círculo vicioso bien penca, pero es como habitualmente la evolución es un poquito distinta. Y hay otro detallito que también me tocó ver una vez, que es pacientes que les daba como blushing, así como enrojecimiento de la piel, que este gallo tenía ¿cómo se llama esta cuestión? Cuando hay... Vale, tenía como una disautonomía en el fondo, exceso de sudoración y todo eso, pero que le pasaba que se enrojecía. Entonces, frente a las situaciones sociales, eso le reforzaba súper negativamente esta distorsión de que van a sentir que es ansioso, que en el fondo como que la evaluación es negativa. En ese caso, por ejemplo, este paciente, bueno, traté de manejarlo con IRS, con psicoterapia. Lamentablemente el psicólogo no apañó mucho porque se requiere igual cierto entrenamiento para eso. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se hizo realmente fue derivación a bronco para como el tema de la simpatectomía. Y eso ya le ayudó bastante, entonces se evitaba como este círculo vicioso entre que se enrojecía por cualquier cosa, sumado igual a antidepresivo, con efecto noradrenérgico para lograr el down regulation, ¿cierto? Pero eso. Ese es fue un caso súper interesante porque fue para mí un desafío, no me había tocado nunca. Eso. Ya pues chiquillos, si no hay más preguntas, em, nos estamos viendo la próxima sesión. Ya con esto pasamos al siguiente tema que es TOC, ¿ya? Así que se empieza a poner probablemente más interesante en general, como que a mí por lo menos me gusta más el tema de TOC y después terminando TOC y trastornos relacionados pasamos a ya terminamos el ciclo de los antiguamente llamados trastornos neurológicos. Así que eso, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense. Chao. Gracias.